Imagina un lugar donde cada piedra guarda un secreto. Donde los pasillos susurran historias que nadie debería escuchar. Donde la historia oficial es apenas la superficie de un océano profundo y oscuro. Ese lugar existe. Y lleva casi 2000 años ocultando verdades que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. ¿Qué encontrarías si pudieras abrir las puertas que permanecen cerradas desde hace siglos? ¿Qué verían tus ojos si descendieras a las catacumbas donde la luz nunca llega? El Vaticano no es solo el centro de la fe católica. Es también el guardián de enigmas tan inquietantes que algunos estudiosos aseguran que ciertos conocimientos nunca deberían ver la luz del día. Pero hoy vamos a adentrarnos en ese territorio prohibido. Vamos a explorar los rincones donde la razón se encuentra con lo inexplicable, donde la ciencia choca contra el misterio, y donde cada respuesta genera 10 preguntas más. No estamos hablando de teorías descabelladas inventadas en Internet. Estamos hablando de testimonios de oficiales de inteligencia, de objetos milenarios cuyo origen nadie puede explicar, de manuscritos que desafían toda lógica, de túneles secretos bajo tierra, de osamentas que han permanecido ocultas durante décadas, y de archivos tan extensos que tardarían generaciones en ser revisados por completo. Cada uno de estos elementos tiene algo en común, todos señalan hacia la misma dirección. Hacia una institución que conoce mucho más de lo que está dispuesta a admitir. Entonces, ¿estás preparado para descubrir qué es lo que realmente se esconde tras esos muros sagrados? Porque una vez que cruces este umbral, ya no podrás mirar al Vaticano de la misma manera. Y quizás, solo quizás, empieces a preguntarte qué otras verdades han sido enterradas en nombre de la fe, el poder o simplemente el miedo a lo desconocido. Comencemos por algo que hasta hace poco parecía material exclusivo de películas de ciencia ficción. Vida extraterrestre. Durante décadas, hablar de visitantes no humanos era considerado una excentricidad. Algo para entusiastas de lo paranormal o escritores creativos. Pero en los últimos años, militares, científicos y gobiernos han comenzado a discutir el tema con una seriedad inquietante. Sin embargo, hay una capa mucho más profunda en esta historia. Una capa que involucra no solo a gobiernos modernos, sino a una de las instituciones más antiguas y poderosas del planeta. David Grusch, oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, reveló algo que dejó atónitos incluso a los más escépticos. Según su testimonio, el Vaticano no solo habría tenido conocimiento de la existencia de inteligencias no humanas mucho antes que el resto del mundo, sino que además habría jugado un papel crucial en la transferencia de tecnología alienígena hacia Estados Unidos. Esto no es un rumor de pasillo. Es una declaración hecha por alguien con acceso a información clasificada de alto nivel. La historia comienza a finales de los años 30. Cuando un objeto desconocido cayó cerca de la ciudad de Magenta, en las afueras de Milán. Esto ocurrió durante el régimen de Benito Mussolini, quien ordenó mantener el hallazgo en secreto absoluto. Temía que cayera en manos de sus rivales europeos. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Porque no fue el gobierno italiano quien mantuvo el control indefinido de ese objeto. Fue el Vaticano quien, eventualmente, tomaría las riendas del asunto. Según Grusch, después del final de la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII informó discretamente al gobierno estadounidense sobre la existencia de esa nave. No fue una simple denuncia. Fue parte de una relación confidencial que, al parecer, la Santa Sede había cultivado durante décadas con inteligencias no humanas. Una relación que nunca fue revelada al público, pero que habría influido en decisiones geopolíticas de enorme magnitud. La operación para sacar el artefacto de Italia habría sido coordinada con la ayuda y el conocimiento de la propia Iglesia. El destino final de ese objeto sigue siendo un misterio. Si realmente fue llevado a Estados Unidos, como afirma Grusch, nada concreto ha salido a la luz sobre que fue descubierto o estudiado. Los documentos permanecen clasificados. Los testimonios están protegidos por protocolos de seguridad nacional. Y el Vaticano, como siempre, guarda silencio. Los escépticos argumentan que esta historia encaja perfectamente en el patrón clásico de las grandes teorías conspirativas. Falta de pruebas tangibles, testimonios sin verificación independiente, y un halo de misterio que solo alimenta la especulación.
Pero los defensores de la hipótesis señalan algo que es difícil de rebatir. Si alguna institución en el mundo tiene la capacidad, los recursos y la experiencia para mantener una relación discreta con seres de otro planeta, esa institución es precisamente el Vaticano. Durante siglos ha guardado secretos que podrían haber alterado el curso de la historia. Ha sobrevivido a imperios, guerras, revoluciones y cambios de paradigma. Ha acumulado conocimiento de todas las culturas, todas las épocas, todos los continentes. Entonces, ¿por qué? Si realmente tuvieron acceso a tecnología o conocimiento extraterrestre, ¿cuál sería la razón para ocultarlo? Quizás la respuesta esté en el impacto que tendría sobre la fe de millones de personas. Quizás en el poder que otorgaría a quien controle esa información. O quizás, simplemente, en el miedo a lo desconocido. Porque revelar la existencia de inteligencias superiores no solo cambiaría nuestra visión del universo. Cambiaría nuestra visión de nosotros mismos. Ahora bien, si hablamos de secretos oscuros, hay pocos objetos tan siniestros como el Gran Grimoire. También conocido como el Dragón Rojo, este manuscrito ha sido descrito durante siglos como un manual prohibido de magia negra. No es simplemente un libro antiguo más. Es considerado por muchos como una puerta hacia dimensiones donde ningún ser humano debería aventurarse. Se dice que sus páginas contienen instrucciones directas para negociar con entidades malignas. Incluso con el propio Lucifer, el ángel caído, el portador de la luz. El origen del Gran Grimoire es tan nebuloso como el tipo de conocimiento que supuestamente contiene. Algunos estudiosos afirman que versiones rudimentarias del texto circulaban ya en el siglo XV. Otros sostienen que solo tomó forma completa mucho más tarde, quizás en el siglo XVII, cuando Europa vivía un renovado interés por lo oculto. Lo que parece estar claro es que gran parte de su estructura dialoga con los escritos atribuidos, de forma dudosa, al rey Salomón. Esa figura legendaria que, según antiguas tradiciones, habría dominado espíritus y descifrado secretos sobrenaturales. Según las descripciones que han sobrevivido en copias, el Gran Grimoire contiene invocaciones, pactos y procedimientos diseñados para poner al lector frente a frente con fuerzas que normalmente permanecen ocultas a la percepción humana. No es solo un libro. Es un tipo de guía práctica hacia territorios donde la razón no tiene jurisdicción. Donde las leyes naturales se doblan. Donde el precio de la curiosidad puede ser mucho más alto de lo que cualquiera estaría dispuesto a pagar. Pero el verdadero misterio no está en lo que dicen que contiene. Está en el paradero del ejemplar original. Durante siglos ha circulado la sospecha de que el Vaticano guarda una versión auténtica de este manuscrito en sus catacumbas documentales. Lejos de cualquier luz. Lejos de cualquier investigador. Lejos de cualquier mirada indiscreta. Para algunos, esto sería una medida de protección. Impedir que un conocimiento peligroso caiga en manos imprudentes. Para otros, es exactamente lo contrario. La Iglesia mantendría el libro para estudiarlo, comprenderlo y prepararse contra aquello que describe. No existe ninguna prueba concreta de que este libro exista realmente, mucho menos de que esté en poder de la Iglesia. Pero el rumor persiste. Sobrevive de generación en generación. Como si el propio mito tuviera voluntad propia. Como si algo en nuestro inconsciente colectivo necesitara creer que ciertos conocimientos permanecen ocultos por una razón. Y quizás esa razón sea más válida de lo que nos gustaría admitir. ¿Curtiu esa locura? Se inscribe para no perder o que tem por vir. Ahora hablemos de algo que suena directamente sacado de una novela de ficción. El cronovisor. Supuestamente, una máquina capaz de permitir a cualquier persona observar escenas del pasado. Como si estuvieras viendo un documental en vivo. Incluso, según algunos relatos, habría permitido presenciar la crucifixión de Cristo. La historia es antigua, pero se niega a morir. Siempre envuelta en ese tipo de silencio institucional que nunca confirma, pero tampoco desmiente. El origen del rumor gira en torno al padre Pellegrino Ernetti, un sacerdote italiano respetado en el campo de la música sacra, curiosamente, también un exorcista experimentado. En los años 60, Ernetti afirmó haber formado parte de un grupo confidencial dentro del propio Vaticano. Un equipo integrado por religiosos y científicos brillantes, reunidos en absoluto sigilo. Según él,
El resultado de esa colaboración fue un dispositivo único. Una máquina capaz de captar ecos del tiempo. De sintonizar momentos ya vividos por la humanidad. Ernetti aseguraba haber usado el cronovisor personalmente. Y no para ver cualquier evento, sino uno de los más simbólicos de la historia cristiana. La crucifixión de Jesús. Decía haber presenciado la escena completa. Es más, afirmaba haber logrado registrar una fotografía. La imagen circuló durante algunos años, pero nunca pasó por una verificación seria. Para muchos, parecía un montaje. Para otros, era la prueba que nadie quería validar. Sin embargo, ningún otro miembro del supuesto equipo confirmó haber visto el dispositivo. Ningún documento oficial surgió. Y el Vaticano, como suele hacer cuando algo escapa a su control narrativo, permaneció en absoluto silencio. No confirmó. No desmintió. Simplemente dejó que la historia flotara sola, sostenida únicamente por la palabra de un hombre que nunca pudo ofrecer pruebas concretas. Aún así, la leyenda encontró terreno fértil entre grupos de investigación paranormal. Algunos ven al cronovisor como una posible arma. Un instrumento capaz de alterar el propio concepto de verdad histórica. Imagina a alguien usando una máquina así para probar cualquier cosa. Para crear testimonios imposibles de refutar. Para reescribir la historia según sus propios intereses. El poder que otorgaría un dispositivo semejante sería absoluto. Y aterrador. Otros, más escépticos, sugieren que Ernetti simplemente fabricó toda la historia. Quizás movido por la fe, por idealismo, o incluso por el deseo de dejar un legado particular. Después de todo, no sería la primera vez que alguien inventa una reliquia o un descubrimiento para ganar notoriedad. Pero entonces surge la pregunta inevitable. ¿Por qué el Vaticano nunca desmintió la historia de forma categórica? ¿Por qué permitir que un rumor así crezca durante décadas sin aclaraciones oficiales? El silencio, en estos casos, suele ser más revelador que cualquier declaración. Ahora salgamos de las catacumbas y los archivos secretos. Subamos a la superficie. A la plaza de San Pedro, donde multitudes se reúnen para recibir las bendiciones papales. Allí, en el centro exacto de la plaza, se alza un monumento que parece romano, cristiano, vaticano en cada detalle. Pero no lo es. El obelisco que domina ese espacio sagrado no nació en Roma. Surgió a las orillas del Nilo, mucho antes de que existiera el cristianismo, el Imperio Romano o el Vaticano. Ese monolito de más de 3000 años fue originalmente un pilar sagrado en la antigua Heliópolis, la ciudad egipcia dedicada al culto solar. En su apogeo, presenció rituales faraónicos, sacerdotes invocando divinidades, peregrinos buscando la luz de Ra. Era un símbolo de poder espiritual. Un recordatorio silencioso de la obsesión humana por tocar lo divino. Pero siglos más tarde, su destino tomó un rumbo completamente inesperado. En el siglo I después de Cristo, el emperador Calígula, conocido por su crueldad y extravagancia, decidió que aquel artefacto milenario debía servir de ornamento a Roma. Mandó construir un barco colosal solo para transportarlo a través del Mediterráneo. Como si fuera un trofeo arrancado de un mundo antiguo. Al llegar, instaló el obelisco en el Circo de Nerón, escenario de persecuciones sangrientas donde los primeros cristianos eran ejecutados bajo los aplausos de la multitud. Según tradiciones antiguas, el propio Pedro, considerado el primer papa, habría sido martirizado allí. A la sombra de esa misma columna egipcia. Con el tiempo, las estructuras del circo se desmoronaron. Pero el suelo alrededor se transformó en algo sagrado. Un cementerio de mártires. Fue allí donde más tarde surgió la Basílica de San Pedro. Así, el obelisco que un día sirvió al culto solar, luego fue testigo de la violencia contra los primeros cristianos, terminó convirtiéndose en parte del corazón simbólico de la Iglesia. Su posición actual, justo en el centro de la plaza, solo fue definida en el siglo XVI bajo el mando del Papa Sixto V. Una operación gigantesca que involucró a casi 1000 operarios, caballos y un elaborado sistema de cables desplazó la piedra de más de 300 toneladas. En aquella época, eso fue visto como una hazaña de ingeniería casi milagrosa. Después de siglos atravesando culturas, religiones e imperios, el obelisco se convirtió en algo más que un monumento pagano reciclado.
se transformó en una especie de testigo mudo de la transformación histórica del propio cristianismo. Hoy, incontables visitantes pasan junto a él sin imaginar que aquella piedra, tan aparentemente estática, ya presenció el esplendor de los faraones, la tiranía de emperadores y la fe indestructible de mártires. Es un recordatorio de que la historia nunca es lineal, de que las civilizaciones se superponen, de que los símbolos cambian de significado según quien los interprete, y de que, a veces, lo más sagrado tiene raíces en lugares que preferíamos olvidar. ¿Agenta maíz? Ativa o sinino agora. Pero si quieres entender realmente cuán profundo es el Vaticano, necesitas descender. Bajar varios niveles por debajo del piso de la Basílica de San Pedro. Allí encontrarás algo que pocas personas saben que existe. Una verdadera ciudad subterránea. Una necrópolis gigantesca escondida bajo toneladas de mármol y siglos de historia acumulada. No es ningún salón ceremonial ni un archivo secreto. Es un cementerio. O mejor dicho, varios cementerios superpuestos, cada uno perteneciente a una época diferente. Cuando los arqueólogos llegaron allí, encontraron un cementerio romano del siglo I después de Cristo. Un lugar donde ciudadanos paganos enterraban a sus muertos antes de que el cristianismo existiera como fuerza social. Tumbas decoradas con símbolos clásicos, inscripciones latinas y ofrendas a los dioses de la época revelan un mundo completamente distinto del que se ve hoy en la superficie. Pero eso es solo la primera capa. Por encima de ese cementerio pagano, apareció otra sorpresa. Sepulturas del siglo V, un periodo en que Roma vivía una enorme transición espiritual. Allí, símbolos de creencias diferentes comparten el mismo espacio. Figuras mitológicas paganas conviviendo con cruces cristianas. Como si registraran el momento exacto en que una fe se superponía a otra. Es un retrato raro del encuentro entre tradiciones que durante siglos moldearon el continente europeo. Y como si todo eso no bastara, los investigadores descubrieron que antes de que la basílica renacentista existiera, ya había una iglesia medieval construida en ese mismo suelo funerario. Este detalle cambia completamente la perspectiva sobre el lugar. Indica que mucho antes de que las cúpulas de Miguel Ángel dominaran el horizonte de Roma, el sitio ya era considerado sagrado. La basílica moderna, alabada como una obra maestra de la cristiandad, es apenas la cima de una montaña de historia acumulada durante milenios. En el núcleo de esa montaña está el área donde muchos creen que reposan los restos de San Pedro, el apóstol que habría sido martirizado en las cercanías. La autenticidad de la tumba todavía genera debates. Pero su importancia simbólica es innegable. Después de todo, fue a partir de esa creencia que se erigió la iglesia más grande del mundo. Hoy, la necrópolis no es solo un sitio arqueológico. Es una cápsula del tiempo que muestra cómo creencias, poder y tradición fueron sedimentados capa tras capa. Mientras en la superficie los turistas contemplan la grandiosidad de la basílica, debajo de ellos permanece un laberinto ancestral. Un lugar donde sombras de vidas olvidadas aún reposan en la penumbra, esperando a quien las escuche. Y plantean una pregunta que nadie puede responder con certeza. ¿Qué más yace enterrado en esos niveles que aún no han sido explorados? Muy antes de 2013, antes de que la Plaza de San Pedro se convirtiera en escenario de transmisiones globales y peregrinaciones masivas, un secreto ya reposaba bajo toneladas de piedra. Para entender la importancia de aquellos 8 fragmentos exhibidos públicamente por primera vez, es necesario volver casi 2000 años atrás. Alrededor del año 64 después de Cristo, durante la persecución de Nerón, Pedro, ya anciano, habría sido ejecutado en el circo del emperador en la colina del Vaticano. Su cuerpo, según la tradición, fue enterrado allí mismo. Una sepultura simple, marcada discretamente para evitar profanaciones. Durante siglos, los cristianos volvieron a ese punto, dejando inscripciones rudimentarias que revelaban más que devoción. Un esfuerzo silencioso por preservar la memoria del apóstol. Con el tiempo, el lugar fue engullido por construcciones sucesivas. El túmulo original fue cubierto por un memorial en el siglo II, luego por un pequeño santuario en el siglo IV, y finalmente por la Basílica Constantiniana, la primera de las grandes iglesias erigidas en ese suelo. Allí, bajo capas de mármol e historia, la tumba quedó olvidada.
En 1939, cuando el Papa Pío XII autorizó la reforma del subsuelo de la basílica, nadie imaginaba que aquel trabajo de ingeniería abriría las puertas a uno de los mayores hallazgos arqueológicos del cristianismo. Los operarios descubrieron, casi por accidente, un vasto cementerio romano intacto. El Vaticano, percibiendo la magnitud del descubrimiento, inició excavaciones discretas. Pocos lo sabían. Menos aún tenían acceso. Durante años, arqueólogos, sacerdotes y especialistas trabajaron bajo el piso de la basílica, iluminados apenas por lámparas improvisadas, registrando cada nicho, cada osario, cada inscripción. Entre muros decorados con símbolos cristianos primitivos, encontraron lo que muchos consideraban improbable. Un conjunto de huesos depositados en una cavidad de un muro rojo, junto a una antigua inscripción griega que decía, Petroseni. Pedro está aquí. Era una pista poderosa, pero aún no conclusiva. El análisis de los huesos comenzó en la década de los 50 y se extendió durante otras décadas. Los especialistas concluyeron que pertenecían a un hombre de edad avanzada, robusto, que vivió en el siglo I. Además, los fragmentos traían vestigios de tierra compatibles con el lugar exacto donde Pedro habría sido enterrado antes de ser transferido a la pared del santuario. Pero el Vaticano consideró prudente mantener el hallazgo en secreto absoluto. Publicar algo sin certeza podría generar una crisis gigantesca. Por eso optaron por esperar nuevos métodos científicos para reforzar las conclusiones. Solo en el siglo XXI, con los avances en análisis forenses, dataciones y estudios arqueológicos, la Santa Sede se sintió segura para dar un paso que había sido pospuesto durante 70 años. Y entonces, el 24 de noviembre de 2013, bajo el sol de la Plaza de San Pedro, la pequeña caja de piedra fue abierta al mundo. Para muchos, solo una ceremonia. Para otros, un regreso a los orígenes de la fe. Para historiadores, arqueólogos y los guardianes silenciosos de los archivos, significaba el cierre de una historia iniciada en el siglo I. Los fragmentos exhibidos no eran solo reliquias. Representaban una trayectoria de persecuciones, cultos secretos, migraciones de tumbas, investigaciones clandestinas y prudencia institucional. Era, finalmente, la historia siendo contada sin cortinas. La exhibición pública de los huesos no cierra el misterio. Al contrario, lo amplía. Cada fragmento lleva no solo la posible presencia del apóstol, sino la memoria de todos quienes, a lo largo de 2000 años, arriscaron sus vidas, carreras y reputaciones para preservar, investigar, finalmente, revelar al mundo aquello que creían ser el testimonio físico del primer líder de la Iglesia. Si iso te deixou de queixo caído, aperta o laica agora. Proba que quer máis segredos asim. En 1978, año que entraría en la historia como el año de los tres papas, la Iglesia Católica vivió un sacudón que resuena hasta hoy en los pasillos del Vaticano. Juan Pablo I, elegido como una nueva luz para un papado marcado por desafíos, reinó solo 33 días. Un pontificado brevísimo, pero inolvidable. Su muerte repentina, ocurrida en la madrugada del 28 de septiembre, abrió un capítulo que mezclaría perplejidad, sospechas y lagunas que jamás fueron plenamente resueltas. Albino Luciani, el Papa de la sonrisa tímida, era admirado por la manera directa en que hablaba de la fe. También por su estilo pastoral, casi siempre sin pretensiones. No era un hombre de confrontaciones, pero tampoco evitaba temas difíciles. Poco después de asumir el pontificado, comenzó a interiorizarse de los mecanismos administrativos de la Santa Sede. Y eso incluía al IOR, el Instituto para las Obras de Religión, conocido mundialmente como el Banco del Vaticano. Internamente se hablaba de que había empezado a solicitar informes, revisar nombres, reorganizar comisiones. Nada oficial había sido declarado al público, pero quienes trabajaban cerca de él percibían que Luciani estaba intentando comprender, punto por punto, cómo funcionaba el complejo sistema financiero que sostenía la máquina vaticana. Y allí residía uno de sus mayores desafíos. En aquella época, el hombre más influyente al mando del banco era el arzobispo Paul Marcinkus. Fuerte, pragmático y políticamente hábil, comandaba el IOR con autonomía considerable. Bajo su gestión, los rumores surgían constantemente.
Inversiones arriesgadas, relaciones nebulosas con empresarios y políticos, movimientos que rara vez eran explicados. Entre esos personajes estaba Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano. La relación estrecha entre el Ambrosiano y el IOR levantaba sospechas desde el principio. Pero en 1978, pocas personas tenían una noción clara de la profundidad de esas conexiones. Calvi, además, pertenecía a la influyente y controvertida Logia P2, una organización masónica que operaba en las sombras y estaba involucrada en escándalos políticos y financieros que solo serían completamente expuestos años más tarde. Era un tablero complejo. Bancos al borde del colapso, redes de influencia política, y una institución religiosa intentando entender hasta dónde llegaban sus propias responsabilidades. Cuando Juan Pablo I murió, la explicación oficial llegó rápidamente. Ataque cardíaco durante el sueño. Pero documentos, testimonios y divergencias internas volvieron la narrativa confusa. Algunos afirmaban que gozaba de buena salud. Otros describían a un hombre fragilizado por el ritmo acelerado de aquellos primeros días de pontificado. La ausencia de una autopsia, que debería haber sido realizada de inmediato, solo aumentó la sensación de que algo esencial quedó sin respuesta. Desde entonces, estudiosos, periodistas, historiadores intentan reconstruir con prudencia los pasos de Juan Pablo I en aquel último mes. ¿Qué pretendía reformar? ¿Hasta qué punto había avanzado en sus investigaciones internas? Y lo más importante, ¿quiénes habrían sido afectados por sus posibles cambios? Las respuestas nunca llegaron. Y quizás nunca lleguen. Pero la pregunta sigue flotando como un fantasma sobre el Vaticano. ¿Fue realmente un ataque cardíaco? ¿O fue algo más? Entre las reliquias que atraviesan generaciones, pocas despiertan tanta curiosidad como el sudario de Turín. No es solo un paño preservado por el tiempo. Es un enigma que combina fe, ciencia e historia. A lo largo de los siglos, el tejido ha acumulado teorías, devoción y controversias. Según la tradición cristiana, el sudario habría envuelto el cuerpo de Jesús después de su crucifixión. Sobre la fibra amarillenta del lino, se ve la figura sutil de un hombre herido de manera compatible con los relatos bíblicos. Hematomas, marcas de flagelación, y el contorno de una herida en el costado del tórax. La existencia documentada del sudario surge oficialmente en 1354, en la Francia medieval, un periodo en que reliquias como esta eran intensamente disputadas y veneradas. Durante siglos, estudiosos intentaron develar su origen. En 1988, el mundo siguió con expectativa la datación por radiocarbono realizada por 3 laboratorios independientes. El resultado parecía definitivo. El tejido databa de la Edad Media, posiblemente entre los siglos XIII y XIV. Para muchos, eso cerraba la discusión. El sudario sería una creación posterior. Quizás fruto de rituales devocionales. Quizás una obra de arte simbólica hecha para representar el sufrimiento de Cristo. Pero la historia no se deja cerrar tan fácilmente. Entre los investigadores que mantuvieron viva la discusión está Barbara Frale, historiadora ligada a los archivos apostólicos del Vaticano. En sus estudios, utilizando técnicas avanzadas de análisis de imagen, relató haber encontrado vestigios casi imperceptibles de inscripciones esparcidas por la superficie del tejido. Trazos tan frágiles que parecían manchas comunes a simple vista. Esos fragmentos, según su interpretación, incluyen palabras en griego, latín y hebreo, repitiendo de forma dispersa una identificación. Sudario funerario de Jesús de Nazaret. La idea de Frale parte de prácticas romanas registradas en otras fuentes históricas. En algunas ejecuciones, especialmente involucrando condenados de origen extranjero o casos políticamente sensibles, era habitual anotar informaciones esenciales directamente en la mortaja. Una especie de identificación improvisada. El equivalente rudimentario de un certificado de defunción. Según esta teoría, el sudario de Turín no solo habría envuelto un cuerpo, sino que también habría cargado, escrito apresuradamente, el registro de la muerte de un prisionero específico. Sin embargo, como ocurre con casi todos los estudios sobre el sudario, la propuesta de Frale no alcanzó el consenso.
Los especialistas divergen sobre la interpretación de las marcas, sobre la confiabilidad de las técnicas de lectura, e incluso sobre si tales inscripciones realmente existen. La reliquia permanece en un punto singular entre historia y devoción, donde cada nueva investigación parece abrir una puerta, nunca cerrarla. Y mientras la ciencia intenta encontrar respuestas definitivas, la fe sigue viendo en ese paño algo que trasciende cualquier análisis. Porque al final, el sudario no es solo un objeto. Es un espejo donde cada persona proyecta sus propias creencias, dudas y esperanzas. Escondido entre las antiguas estructuras de piedra y los altos muros que rodean el Vaticano, hay un pasaje que casi nadie nota. Un camino silencioso que recorre el perímetro fortificado. Es conocido como Passetto di Borgo, o más dramáticamente, el túnel de fuga del Papa. Desde afuera, parece común. Solo una larga muralla de piedra, como cientos de otras defensas medievales esparcidas por Europa. Pero dentro de ella existe un corredor estrecho que se extiende por casi 800 metros, conectando el Vaticano directamente con el Castillo de San Angelo, el antiguo mausoleo del emperador Adriano, más tarde transformado en fortaleza y santuario papal. La construcción del Passetto di Borgo comenzó en el siglo XIII, en la época de Nicolás III, y llevó más de un siglo completarse. Fue más que una hazaña de arquitectura. Fue una declaración estratégica de que en tiempos de inestabilidad, el líder de la Iglesia necesitaba una ruta de escape. Y en un punto de la historia, esa ruta demostraría ser una tabla de salvación. En el año 1527, Roma se sumergió en uno de los capítulos más oscuros de su pasado. El saqueo de Roma por las fuerzas del emperador Carlos V. La ciudad cayó en el caos. Iglesias fueron saqueadas. Monjes, fieles y civiles inocentes fueron masacrados en las calles. En medio de la anarquía, el Papa Clemente VII fue obligado a huir para salvar su vida. El Passetto se convirtió en su único medio de supervivencia, llevándolo fuera del Vaticano en secreto y seguridad. El túnel todavía existe. Pero solo se abre al público en ocasiones especiales. Y cuando lo hace, quienes lo recorren sienten algo extraño. Una mezcla de fascinación y claustrofobia. Porque caminar por ese corredor es caminar literalmente por la historia. Es imaginar el terror de un papa huyendo en plena noche, escuchando los gritos de los saqueadores al otro lado de las paredes. Es sentir el peso de siglos de intrigas, conspiraciones y decisiones tomadas bajo presión extrema. Hoy, conocido como Archivo Apostólico del Vaticano, el acervo ya ostentó un nombre mucho más impactante. Archivo Secreto del Vaticano. El cambio promovido por el Papa Francisco buscó alejar la idea de conspiración que siempre acompañó al antiguo título. Aún así, el nuevo nombre no borró la pregunta que intriga a estudiosos y curiosos desde hace siglos. ¿Qué guarda realmente el Vaticano allí dentro? El archivo es inmenso. Se estima que contiene millones de páginas producidas a lo largo de más de 1000 años. Piénsalo. Decretos papales, correspondencias diplomáticas, registros judiciales, informes de misioneros, anotaciones administrativas y documentos que nunca llegaron al conocimiento público. Entre especialistas circulan suposiciones. Algunas plausibles, otras casi míticas, de que allí también puedan existir relatos de fenómenos extraordinarios, testimonios de acontecimientos sobrenaturales, e incluso textos que registran episodios inexplicables en términos históricos. Oficialmente, el Vaticano afirma que el archivo está abierto a la investigación académica. Y lo está, en teoría. En la práctica, el proceso de solicitud es extremadamente riguroso. Exige un vínculo académico sólido, justificación de investigación y un análisis criterioso de cada pedido. Pocos reciben la autorización. Y aún esos pocos solo acceden a pequeñas porciones del acervo. Los documentos ya liberados muestran el valor histórico gigantesco del archivo. Entre ellos, destaca el proceso de 1633 contra Galileo Galilei, el famoso científico, y la carta escrita por María, reina de Escocia, poco antes de su ejecución. Estos casos revelan cómo el archivo contiene piezas capaces de reconfigurar nuestra comprensión de periodos enteros de la historia europea. Y surge inevitablemente la pregunta: si el material divulgado ya es tan revelador, ¿qué permanece encerrado detrás de las puertas aún inaccesibles?
El Vaticano ha intentado digitalizar parte de la colección, pero la tarea es monumental. La cantidad de documentos es tan grande que el progreso avanza a pasos lentos. Además, estudiosos creen que justamente los registros más sensibles, aquellos que tratarían de eventos anómalos, crisis internas o relatos fuera del patrón histórico, continúan reservados a un círculo muy restringido. Por lo tanto, a pesar del cambio de nombre y de ciertas aperturas recientes, el archivo apostólico permanece envuelto en un equilibrio fascinante entre la historia registrada y un silencio institucional. Un lugar donde el pasado se preserva, pero nunca se revela totalmente. Y quizás sea mejor así. Porque hay secretos que, una vez liberados, no pueden volver a ser encerrados. Y las consecuencias de esa liberación podrían ser mucho más profundas de lo que cualquiera está preparado para manejar. Like se mudou seu día. Inscribe pro clube 2 que sabem a verdade. Entonces, ¿qué hemos descubierto hoy? Que detrás de los muros sagrados del Vaticano no solo reposa la fe de millones. También reposan secretos que desafían nuestra comprensión del mundo. Objetos que no deberían existir. Manuscritos que no deberían ser leídos. Tumbas que no deberían ser abiertas. Túneles que no deberían ser recorridos. Y archivos que no deberían ser revelados. Cada uno de estos elementos nos recuerda algo fundamental. Que la historia oficial es solo una versión. Que siempre hay capas más profundas esperando ser descubiertas. Y que las instituciones más poderosas del mundo tienen razones para mantener ciertos conocimientos fuera del alcance público. Razones que pueden ser nobles, o pueden ser mucho más oscuras de lo que imaginamos. Lo interesante es que cuanto más intentamos desentrañar estos misterios, más preguntas surgen. ¿Por qué el Vaticano guarda silencio sobre tantas cosas? ¿Qué más esconden esos archivos que nunca veremos? ¿Qué otras reliquias reposan en catacumbas inexploradas? ¿Qué secretos llevarán consigo los papas que ya murieron sin revelar lo que sabían? Quizás nunca lo sepamos. O quizás, algún día, alguien desde dentro decida que es momento de abrir esas puertas definitivamente. Hasta entonces, solo podemos especular, investigar, cuestionar. Y sobre todo, nunca aceptar como verdad absoluta lo que nos dicen desde las alturas del poder. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que el Vaticano realmente esconde conocimientos que podrían cambiar nuestra visión del mundo? ¿O son solo rumores alimentados por nuestra necesidad de creer en conspiraciones? Déjame tu opinión en los comentarios. Me gustaría saber qué piensas. Y si este vídeo te hizo pensar, si te dejó con más preguntas que respuestas, compártelo con alguien que también quiera saber la verdad. Porque el conocimiento solo tiene poder cuando se comparte. Y si quieres seguir explorando los rincones más oscuros de la historia, no te pierdas el próximo vídeo. Vamos a hablar de algo que hará que estos secretos del Vaticano parezcan apenas el comienzo. Nos vemos pronto.